Gracias, hermanos. Vamos a dar inicio también a este tiempo. Dios ha preparado también, ¿no?, una palabra para cada uno de nosotros. Y vamos a empezar cantando el himno 143. El himno 143. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonarán, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Amén.
esta mañana también, por la gracia de Dios, también podemos llegar a la iglesia, no por nuestro querer ni por nuestra fuerza, sino porque Dios así lo permitió también. Amén. Si vamos a cantar otro himno, el himno 35. Y mientras tanto también vamos a pedir a todos los hermanos que vayan revisando sus celulares, puedan bajar el volumen, poner en modo vibrador, también para que durante el tiempo que esté compartiendo pastor, también no incomode a los demás, ¿no? Sí, vamos a cantar el himno 35. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar su gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llévalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser. Amén. Sí, vamos a también pedir a los hermanos que estén llegando, que puedan pasar a los asientos de adelante y podamos ir llenando ordenadamente también, ¿no? Sí, vamos a seguir alabando al Señor. Y esta mañana creo que estamos un poco apagados, ¿no? Estamos cantando alabanza y así deberíamos de cantar todos juntos. Yo solo no debería de ganarles, ¿no? Ustedes deberían de ganarme a mí. Sí, vamos a cantar el himno 468, siempre en agradecimiento al Señor. Amén. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela en la tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del
separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, do el creyente fiel con él ha de morar. Y cuando esté en la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amén. Sí, así como dice la alabanza, ¿no? Jesús siempre estará conmigo, nunca me abandonará. Amén. Sí, vamos a también. Luego de este himno también vamos a invitar, ¿no?, al presentador. Y el himno 108 vamos a cantar, ¿no? Hacia el Calvario, mi Salvador, una mañana triste subió y amarga muerte llena de dolor, sobre una cruz él por mí sufrió. Oh, qué divino, oh, qué precioso, miro su cuerpo sangrando por mí, y hoy canto alegre, vivo gozoso, desde ese día que en él creí. Padre, perdona, ten compasión, ellos no saben que hacen muy mal. Yo doy por todos mi corazón, para que tengan paz celestial. Oh, qué divino, oh, qué precioso, miro su cuerpo sangrando por mí, y hoy canto alegre, vivo gozoso, desde ese día que en él creí. Oh, cuánto le amo, mi amigo fiel, servirle quiero y honrarle más. Mi vida toda es solo de él, gloria a su nombre, siempre y jamás. Oh, qué divino, oh, qué precioso, miro su cuerpo sangrando por mí, y hoy canto alegre, vivo gozoso, desde ese día que en él creí. Amén. Buenos días, hermanos. ¿Cómo se encuentran hoy día? Ayer teníamos una capacitación donde han participado muchos hermanos y principalmente también desde el día viernes, ¿no? Los siervos están acá y como Dios nos permite esa gran bendición de tenerlos, ¿no? Y también aprovechar para tener comunión con ellos, ¿no? Con un solo corazón, ¿no? Ahora, como este domingo Dios permite siempre reunirnos, ¿no? Para escuchar su palabra y recibir la esperanza, ¿no? Ese corazón, para que todos nosotros tengamos ese mensaje, ese corazón que Dios comparte a cada uno de nosotros mediante el siervo, ¿no? Vamos a invitar al
Diácono Wilder Ríos para la oración. Oremos, hermanos. Señor Dios Padre, gracias le damos, Señor, en esta mañana, por darnos de su gracia, Señor, para poder llegar aquí a la iglesia, Padre. Cada día, Señor, usted vela por cada uno de nosotros, Señor. De verdad, Señor, usted también, Señor, nos permite participar en las demás actividades, Señor. Estamos muy agradecidos porque de verdad, Señor, esta gran salvación que usted nos dio, Señor, es de mucha gran bendición, Padre. Esta mañana también, Señor, usted, Señor, nos dará su palabra, Señor, mediante su siervo, Señor, para alimentar nuestro espíritu, Padre. Señor, le pido por aquellos hermanos, por aquellas hermanas, Señor, que no llegan todavía, Señor, usted pueda poner en su corazón, Señor, cuán importante es escuchar la palabra de Dios, Señor. Señor, participar también, Señor, en las alabanzas, testimonios. Señor, juntos queremos, Señor, alabarle, Señor. Por favor, permita, Señor, que muchas personas también este día, Señor, puedan recibir la salvación, Señor. Te permita a cada hermano, a cada hermana que pueda traer su invitado también, Señor, para que puedan escuchar este evangelio, Señor. Por favor, Padre, también, Señor, le pedimos en esta mañana que usted mismo trabaje en el corazón de su siervo, Señor. Y ante su siervo, Señor, pueda darnos su palabra, Padre. Le damos las gracias, Señor, por este tiempo que nos da, Señor, a cada uno de nosotros, Padre. Gracias por permitirnos llegar a la iglesia, Señor. Señor, también le pido por aquellos hermanos que no llegan todavía. Apresure sus pasos, Señor, para que puedan llegar, Señor. Por favor, Padre, también usted cuide sus corazones de cada hermano, Señor, que están alejados. Usted pueda traerlos nuevamente, Señor. Le damos las gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de participar en la iglesia, Señor. Así oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, continuando con el programa, tenemos ahora la parte de testimonio, cómo Dios está trabajando, ¿no? Vamos a invitar a la hermana Carmen Orellana. Y la hermana Carmen debe estar. Al hermano Álvaro Lucero también, mientras, para dar como su testimonio, cómo Dios trabaja. Hola, sí, muy buenos días a todos los ministros, hermanos, hermanas. Realmente una gracia por estar acá en la ciudad de La Paz. Yo no tenía que estar ahora, ¿no? Aquí en el culto. Tenía que, yo soy, le comento, de los Yungas de Yolosa. Entonces tenía que ir a la reunión, ¿no? Pero se canceló. Hubo una situación, otra situación, y Dios me dio la gracia, ¿no?, estar aquí en el culto presente. Realmente yo llegué a la iglesia 2014, 18 de septiembre. Dios trabajó fuertemente en mi vida, ¿no? Primeramente me fracasó, ¿no?, totalmente, ¿no? Yo trabajaba, estudiaba en la San Simón, pero por tener un deseo, ¿no? Yo soy mejor, yo me creo mejor, ¿no? Me llevó a estar en contacto con ambientes oscuros, ¿no? Alcohol, droga. Realmente hasta llegué a la carceleta, ¿no? Una semana me tuvieron en la cárcel educando, ¿no?, los policías. Como la perrera le decían, ¿no? Entonces, de ahí yo salí. De ahí salí y ya era una muerte en vida, ¿no? Una muerte en vida, andaba como ido. Así me decían mis amigos, ¿no? Ya no, ¿qué te pasa, no? Y nadie se acercaba a mí, ¿no? Nadie me ayudaba, nadie me guiaba, ¿no? Así es el mundo, ¿no? Una vez pastor compartió, ¿no? En el mundo no hay freno, ¿no? Nadie te guía, ¿no? Y realmente viviendo así, llegué, ¿no?, por gracia de Dios a un edificio, ¿no?, donde alquilaba justamente mi esposa, ¿no?
Y yo compartía, ¿no?, con cristianos, pero no compartía cosas buenas, ¿no?, sino yo los empujaba, les hacía pecar, ¿no?, les hacía tomar, les hacía salir de que realmente ellos no pueden, ¿no?, hacer algo bueno. Pero realmente llegando a ello pensaba, me va a compartir la palabra, cosa buena, ¿no? Dios es amor, bondad. Dios está contigo, ¿no, hermanito? Esa palabra yo pensaba que me iba a compartir, ¿no? Pero iba a rechazar, ¿no?, en mi corazón. Y ya estaba cerrado. Pero me compartió una palabra, ¿no? Marcos 7:21. Marcos 7:21. Que dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, ¿no? Solamente esa palabra, ¿no?, yo escuché. No me invitó a la iglesia, no me invitó a algún evento, seminario, no. Solo recibí esa palabra. Esa palabra para mí fue verdad, ¿no?, porque yo vivía así día a día, ¿no? Un joven solo, viviendo solo, guiándose solo, solamente me guiaba en esta palabra, ¿no? Malos pensamientos, en adulterio y en fornicación. Entonces, podía ver que la palabra conocía mi corazón, ¿no? Porque así era, este era mi nombre, ¿no? Para mí era mi nombre, ¿no? Porque decía Álvaro, ¿no?, Lucero Pacheco, me decía. Entonces, Dios me conoce. Dios sabe que existe un ser tan malvado así como yo. ¿Sabe? Yo pensé que Dios solamente era, ¿no?, para los buenos, los que pueden, los que tienen metas, ¿no?, se niegan. Pero yo, no. Yo estoy aquí, ¿no? Este soy yo, pero me conoce. Por esa palabra yo fui a la iglesia, ¿no? Por esta palabra fui ante el siervo, ¿no? Predicó a los jóvenes y me enfrenté ante él, ¿no? Dios me conoce, ¿no? Me compartieron esta palabra, le dije. Y el siervo me guió, me compartió el evangelio. Por gracia de Dios, ¿no?, recibí salvación con Hebreos 10:17 y realmente Dios trabajó fuertemente en mi vida, ¿no? Ahora igual, ¿no?, en este evento Dios nos dio la vida, ¿no? Por el libro de San Juan 5:25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán, ¿no? Entonces, yo oí la palabra, ¿no?, desde ese tiempo, y me dio la vida, ¿no? Eso quería compartir, hermanos. Muchas gracias. Qué hermoso, ¿no?, cómo Dios trabaja. Ahora podemos invitar, ¿no?, a la hermana Carmen Orellana. También va a dar su testimonio. Buenos días, hermanos y hermanas. Estoy muy agradecida con Dios, ¿no? Yo soy de la ciudad de Cochabamba y realmente ya son como 16 años, ¿no?, que yo recibí la salvación. Y cuando yo llegué a la iglesia, de verdad, mi vida era vacía, ¿no? Y aunque tenía 18 años, tenía un montón de deudas. Y en ese tiempo también la iglesia no tenía, ¿no?, economía, era chiquita, sí, pero yo tenía un sueño, ¿no? Y un día quiero tener dinero, pensaba, ¿no?, para el evangelio, así. Y no tenía ninguna posibilidad, ¿no?, pero tenía la palabra y tenía el siervo de Dios y la iglesia en mi vida, sí. Porque no tenía posibilidades porque mi madre es enferma del corazón. Siempre tenemos que gastar en cirugía, dinero, ¿no? Como 50,000 bolivianos, 60,000 bolivianos. Entonces, no había ninguna posibilidad, ¿no? La economía de mi familia era muy baja y muchas cosas, ¿no? Pero siempre que el siervo compartía, ¿no?, siempre que los siervos que estaban en Cochabamba compartían la palabra, mi corazón viajaba, ¿no?,
yo un día quiero ser empresaria, yo un día quiero tener dinero, así. Y yo viajé, ¿no?, a los 18 años a República Dominicana, ¿no? No tenía dinero, era universitaria, pero Dios me permitió, ¿no?, poder ir a ese país. Y desde esa vez, ¿no?, viajé a muchos países por la gracia de Dios, así, no porque tenía buena condición, no porque tenía buena situación, ¿no? Cuando yo levantaba la mano, me acuerdo, ¿no?, el pastor Samuel decía, hermana, yo dije, ¿quiénes quieren ir? No quienes sueñan con ir, me decía. Y él decía, pero pastor, como seminarista, yo quiero ir, así. Yo escuché su prédica, yo voy a ir, así. Y Dios me permitía, ¿no?, viajar. Y pasando el tiempo, ¿no?, aunque no tenía posibilidades económicas, de pequeño, ¿no?, por la guía de los siervos de su iglesia, me ayudó mucho, ¿no?, económicamente. Y recuerdo, ¿no?, un pastor siempre me decía, no me dejaba, ¿no?, hacer algunas cosas de mi trabajo, de mi negocio. Así. Yo no podía entender en ese tiempo, ¿no?, pero decía amén, así. Y me decía, hermana, primero su corazón, así, primero su corazón, así. Y no sabía que el pastor estaba formando mi corazón, ¿no? Y ahora también, ¿no?, como por la guía de los siervos, ¿no?, mi negocio es de artículos de viaje, ¿no? Y gracias a Dios ha crecido mucho, ¿no?, increíblemente, así. Y también, ¿no?, como el año 2023, en plena crisis económica, en plena situación del país, el pastor me empujaba a que yo me compre un auto, ¿no? Y la gente me miraba como loca, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo se puede comprar un auto en plena crisis así? Y el pastor siempre me decía, hermana, ¿ya compró? Hermana, ¿ya compró? Y yo decía, no, pastor, todavía no. Tiene que comprar auto moderno, así me decía. Y yo pensaba comprar un auto más o menos, ¿no? Pero también me ponía a pensar, ¿no?, cuando Pastor Andrés, misionero Luz, venían a Cochabamba, yo le llevaba en mi auto viejo, ¿no? Y misionera me decía en broma, ¿no?, como, tu chatarra todavía sirve, me decía. Y yo le decía, sirve, pastora, le decía. Tiene aire, me decía, aire puro, pastora, como puede abrir la ventana. Y el pastor siempre me decía, no, hermana, compre auto, así. Y yo compré el auto, ¿no? Y al poco tiempo, el auto se duplicó el precio, ¿no? Y yo podía ver, ¿no?, cuán importante es escuchar la voz del siervo, así. Porque si yo no compraba ese tiempo, era más imposible poder comprar luego, así. Y tenía mucho agradecimiento, ¿no? Porque yo decía, no, primero yo quiero invertir en mi negocio, así. ¿Cómo puedo invertir en mi negocio, comprar auto, hacer lo otro? No, pues ya, pastor, calmate, quería decir, ¿no? Pero siempre escuchaba, ¿no?, que es bueno escuchar la voz del siervo, así. Entonces, comprando, de verdad yo tenía mucho agradecimiento, ¿no?, para la iglesia, para los siervos, así. Y también ahora, ¿no?, como estando dentro de la capacitación, también me puedo dar cuenta, ¿no?, que de verdad la iglesia, por los cargos, por las actividades, ayuda a nuestra vida, ¿sí? Nos sostiene, ¿no? Porque no es lo mismo ganar $1,000, ¿no?, que anunciar el evangelio, ¿sí? Uno se siente muy feliz, ¿no?, cuando está en la iglesia, cuando está en las actividades de la iglesia. Y tengo mucho agradecimiento, ¿no? Para terminar, quería compartir Romanos 9:16. Dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, dice, ¿no? En verdad, ¿no?, Dios hace, ¿no?, según su voluntad las cosas. Y tengo mucho agradecimiento por eso. Gracias, hermanos. Amén, hermana. Bueno, continuando, ¿no?, con el programa, ahora vamos a ver un video resumen del taller de capacitación de régimen penitenciario. ¿Quiénes estuvieron ahí? Que levanten la mano. ¿Pueden levantar la mano? ¿Pocos? Muchos, ¿no? Realmente van a ver cómo se disfrutó, ¿no?, mediante este video que nos va a mostrar
recomendarles a los hermanos que ya también pongan en modo silencio sus celulares, porque cuando comience la prédica es un momento bien especial cuando Dios me permite escuchar su corazón y esa palabra y esa esperanza para cada uno de nosotros. ¿El video ya está listo? Ya podemos observar el video, hermanos. Hola, un gusto, mi nombre es Álvaro Lucero Pacheco, vengo de la ciudad de Cochabamba a recibir esta capacitación para recintos penitenciarios. Realmente en esta capacitación nos enseñó mucho, ¿no?, acerca de cómo nosotros podemos predicar y también compartir el mundo del corazón con la Biblia, ¿no?, el mundo del Evangelio, y también sin la Biblia, ¿no?, el mundo del corazón. En esta capacitación igual puedo llevarme mucha palabra, ¿no?, mucha experiencia. Puedo realmente también expresar o dar la clase muy feliz, ¿no?, porque Jesús está haciendo esto, ¿no?, y realmente siento muy seguro que Jesús me va a hacer y me está formando como uno de los mejores maestros. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Conde Uchurinca, soy de la Iglesia Ministerio Poder del Evangelio Fuego de Dios. Estoy a cargo de 2 iglesias, soy el presidente. Estoy muy agradecido de estar en este lugar, ya que he aprendido muchas cosas, especialmente acerca del mundo del corazón. Si realmente, cuando una persona conoce su corazón, mi visión en la congregación es ayudar a los jóvenes, porque muchas veces los jóvenes no tienen una visión, no tienen un propósito en la vida, y con estas clases yo creo que va a ser de mucha bendición para los jóvenes. Así que estoy muy agradecido. Muchas gracias. Qué bueno, ¿no? También tuvimos, ¿no?, en este taller una presentación el viernes, una presentación hermosa a cargo del joven Abdías, ¿no? Como Dios le permite, ¿no?, ese talento, y a cada uno de los hermanos. Invitamos al grupo Canto Esperanza con un aplauso, por favor, hermanos. Ellos nos van a deleitar con 2 temas, ¿no? Solo por tu amor y te amo, ¿no? Como Dios permite, ¿no? Ayer también estuvieron presentando, ¿no?, y con unos temas que ha movido el corazón de cada uno de nosotros. Dios permite de esa forma mostrar cómo Dios les da ese talento, ¿no?, y ese talento que tienen que negociar y compartir con los hermanos, ¿no? Y de esa forma disfrutar. También las jóvenes, ¿no? Las jóvenes participaron con una presentación, ¿no? Les dejo con el grupo, hermanos.
azul, sentí tu fuego en mi corazón. Era tu amor que llegó a mi ser, cambiando a luz mi oscuridad. En aquel momento recordé, diste tu vida por el amor que siempre estuvo dentro de ti, para todo aquel que es tu creación. Desde entonces fui a seguir tu luz, andabas guiándome. No pensé en vivir cerca de ti, y en tu gran bondad me mostraste que solo por tu amor yo podré vivir, abrazado a la esperanza de tener perdón, y en mi corazón ya no habrá temor, porque para siempre viviré cerca de ti. Una mañana de cielo azul, sentí tu fuego en mi corazón. Era tu amor que llegó a mi ser, cambiando a luz mi oscuridad. En aquel momento recordé, diste tu vida por el amor que siempre estuvo dentro de ti, para todo aquel que es tu creación. Desde entonces fui a seguir tu luz, y en mi senda vas guiándome. No pensé en vivir cerca de ti, y en tu gran bondad me mostraste que solo por tu amor yo podré vivir, abrazado a la esperanza de tener perdón. En mi corazón ya no habrá temor,
en el Calvario para darme la salvación, mi Señor. Dice la vida en el Calvario para darme la salvación, mi Señor. Te amo más que a mi vida, eres Señor, mi Salvador. Te amo más que a mi vida, tú eres Señor, mi Salvador. Ni la muerte ni aflicciones me podrán separar de tu amor. Ni la muerte ni aflicciones me podrán separar de tu amor. Te amo más que a mi vida, tú eres Señor, mi Salvador. Te amo más que a mi vida, tú eres Señor, mi Salvador. Mi Salvador. Qué precioso, ¿no? Cómo Dios permite, ¿no? Ese talento a cada uno de los hermanos que van a transmitir, ¿no? A los nuevos jóvenes que van a venir, nuevos talentos van a aparecer. Continuando con el programa también vamos a tener, ¿no? Una presentación también del coro Nueva Alegría que nos van a brindar himnos, ¿no? Corazón dispuesto para escuchar la palabra, la prédica que siempre nos da esa esperanza, ¿no? Es la esperanza y la palabra y un corazón fuerte con Dios, ¿no? Un corazón que nos permite avanzar. Ayer vieron cómo los jóvenes también danzaron, ¿no? Para de una forma animar, ¿no? En ese taller. Estuvo tan precioso, ¿no? Nos vamos a recibir con un aplauso al coro.
levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Saludos. Que bueno, ¿no? Ahora viene la parte importante, ¿no? La palabra, como Dios nos ha preparado para recibir, ¿no? La palabra es esperanza, ese corazón que tenemos que tener y compartir ese corazón, ¿no? De esa forma, ¿no? Indicarles a los hermanos que por favor pongan sus celulares en modo silencio para no perjudicar a transmitir, ¿no? Como Dios le permite, ¿no? Su corazón al siervo para que transmita y esa palabra entre, como ayer dijo, ¿no? En esa taza, ¿no? Y esté ahí en cada uno de nosotros. De esa forma también podemos tener en nuestro corazón una esperanza para poder avanzar y enfrentar las situaciones. Sí, buenos días, hermanas y hermanos. Sí, muy buenos días. Hoy se culmina, ¿no? Se acaba de taller de capacitación para régimen penitenciario. Los hermanos que participaron de otras ciudades, ¿no? Hoy día, terminando en la tarde ese programa, en la tarde va a retornar, terminando la tarde, luego va a retornar cada sede. Esta vez participando juntos, ¿no? Este taller de capacitación, Dios nos ayudó, nos dio mucha gracia, ¿verdad? ¿No? Aunque no pensamos así, tantos hermanos iban a participar, pero muchos participaron. Yo veo que más de más de 100, ¿no? Más de 100. Sí, hay muchos hermanos que inscribieron. Luego participaron bastante. Sí, ayer creo, ¿no? Mi esposa me dijo, más de 100 personas cocinaron, dice. Entonces, así juntos escuchamos, aprendimos. Luego tenemos mucha esperanza aquí en Bolivia, toda parte de Bolivia, entrando a la cárcel y transmitiendo ese evangelio. Luego este amor del Señor Cristo que murió por nuestros pecados, y muchos van a recibir la salvación. Eso tenemos, ¿no? Mucha esperanza. Entonces, aunque despedimos, ¿no? Hoy día en la tarde, desde la noche va a retornar. Pero llevando esta esperanza, ¿no? Cada sede, cada parte de Bolivia. Estamos muy agradecidos. Esta mañana primero vamos a buscar, usted tiene la Biblia, Éxodo, el libro de Éxodo, capítulo 25. Desde el versículo 10, ¿no? Voy a leer, hermanos.
el libro de Éxodo capítulo 10, el versículo 25. Desde el versículo, perdón, ya 25, el versículo 10, ¿sí? El libro de Éxodo. Ya todos se encontraron, hermanos, el libro de Éxodo, capítulo 25, desde el versículo 10 voy a leer, hermanos. Ya todos se encontraron, entonces voy a leer. Y harán también un arca de madera de acacia, y cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos en un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza con el propiciatorio. Harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. De entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo el que yo te mandaré para los hijos de Israel. Hasta el versículo ya 22 nosotros hemos leído. Aquí último versículo que hemos leído, 22 leyendo. Aquí Dios va a encontrar, dice, a nosotros, al pueblo de Israel, encontrando, ahí va a hablar, dice. Entonces, hoy en día también ustedes llegaron a la iglesia para encontrar a Dios, ¿verdad? Mientras conversando, hablando con Dios, Dios va a solucionar, encargando nuestros problemas, situaciones. Toda la necesidad de Dios también cubre, protege, bendice. Por eso ese encuentro con Dios es muy importante. Por eso dejando en el domingo, desea descansar, desea hacer fiesta. Pero creo, ¿no? Todos los hermanos desean encontrar con Dios, que sabemos Dios va a bendecir, Dios va a solucionar todos los problemas. Aquí el versículo 22, igual, ¿verdad? ¿No? Dios explica en dónde ustedes van a encontrar con Dios, dice. ¿En dónde va a encontrar? Voy a leer una vez más, ¿no? Versículo 22, último versículo que hemos leído. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de dentro los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel, dice. Ya. Amén, hermano, ¿entendieron? Ustedes léanlo, esa parte, ustedes. Yo leí, ¿no? Por eso yo también pensé y medité,
porque Dios ese lugar quiere encontrar. De ese lugar encontrando, hablando, luego ¿qué hace? Va a guiar, va a dar orden. ¿Qué debe hacer? ¿Qué cosa va a hacer? Dice. Ya, ustedes también pueden leer, ¿sí? Para pensar junto en esta mañana. Ya, el versículo 22 ¿se encontraron? Ya, 1, 2 y 3. Sí, ¿en dónde va a encontrar? Dijo. Sobre el propiciatorio, ¿no? Hasta que termine, ¿no? La prédica de esta mañana. Y guarde bien, en ese lugar Dios va a encontrar. Luego conversar, comer juntos, conversando juntos. Mientras conversando con Dios, luego va a tener, ¿sí? Mucha esperanza. Van a tener mucha alegría. También Dios va a guiar, va a dar el orden, ¿cierto? Esto debe hacer, estas cosas puede hacer ustedes. Sí, Dios, eso haré. Usted me va a ayudar, usted me va a guiar. Luego en nuestra vida, Dios va a ir a trabajar. En este taller de capacitación hablamos, muchos hermanos tenían interés sobre el mundo del corazón. Enseñó, damos el taller, la educación de la mentalidad. Entonces muchos desean tener conocimiento, conocimiento. Por eso en el cuaderno, lápices, todo ya anotando, desean, podían ver ese anhelo, ¿no? Ese corazón, aprender sobre el mundo del corazón. Pero y hablamos, ¿no? En ese tiempo, en ese taller, capacitaciones, la mejor mentalidad, ¿sí? El corazón más fuerte, el corazón, el mundo del corazón es, ¿qué es? ¿Qué es, hermanos? Los que participaron pueden responder, ¿qué es? ¿Qué es, hermanos? No participaron, ¿no? Muchos. Jesús, ¿sí? Recibir, porque por nuestros corazones es difícil vivir, ¿no? No se puede autocontrolar. Aunque sabemos, ¿no? Deseo no es bueno, pero difícil controlar nuestros deseos, vicios. Pero aunque una palabra autocontrol es muy bueno, ¿cierto? Pero esta mañana entre usted todos, ¿quién puede hacer autocontrol? Usted puede frenar odio, envidia, celos. Aunque sabemos, no, eso no es bueno. Por eso quiere controlar. Pero ¿quién puede? Por eso por nuestros propios corazones, por nuestra propia capacidad, no se puede. Por eso recibimos a Jesús, mejor corazón tiene, ¿verdad? ¿No? La mejor mentalidad tiene. Por eso recibiendo es Cristo, Jesús, estando con nosotros, viviendo por el corazón del Señor en nuestra vida, ¿sí? Ve la obra del Señor, la obra trabaja. Ese hermano, esta persona tiene mejor mentalidad, el corazón fuerte, así hablamos. Igual, esta mañana también acá, sobre el arca de Dios, el arca de pacto, ¿verdad? ¿No? El arca de Dios, nosotros hemos leído. Libro de Éxodo capítulo 25, versículo 10. Harán, dice, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2,5 codos, su anchura de 1,5 codos y su altura de 1,5 codos. Entonces explica, ¿sí? Sobre dentro del tabernáculo, ¿sí? Entrando primeramente dentro del tabernáculo. Primero el patio sale, luego entrando un lugar santo, luego más adentro el lugar santísimo. En ese lugar hay el arca de Dios. ¿Qué quiere decir? Usted es más importante, ¿es donde guarda? Más importante, ¿no? Un lugar más seguro, más importante. Entonces, ese tabernáculo también muy importante, pero más importante es, ¿qué es?
Hoy hablamos, ¿cierto? Recién hemos leído, ¿no? Más adentro, ¿qué hay? ¿Qué está guardando el arca? El arca de testimonio de Dios. Entonces ahí está guardando más adentro, más fondos. O sea, hará aquí también un arca de madera de acacia, hablando el arca del testimonio de Dios. Es más importante, ahí hace. Luego, después de hacer ese arca de testimonio, también hará, dice, ¿qué más hará? Aquí explica. El versículo, ya desde 16 voy a leer. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Después de hacer ese arca de testimonio, pondrá, dice, ¿qué pondrá, hermanos? Testimonio que yo te daré, los mandamientos, ¿verdad? ¿No? Ahí ya poniendo. Claro, ahí más entra la vara de Aarón, luego también la maná, ¿cierto? Que Dios también dio al pueblo de Israel. Entonces ahí guardando luego, después el versículo 17. Y harás un propiciatorio de oro ya fino. Explica sobre el propiciatorio, ¿verdad? ¿No? Como esta mañana escuchando, en ese lugar va a encontrar, hablar, conversar con nosotros sobre el propiciatorio. Por eso primeramente haciendo, ¿qué hará? Dice, el arca de testimonio. Luego dentro de ese arca, ¿qué ponga? Leyes, mandamiento de Dios. Luego la vara de Aarón, luego la maná. Después va a ser el propiciatorio. El propiciatorio es hablando la tapa, para cubrir, ¿verdad? ¿No? Eso explica. El propiciatorio, pero ¿cómo hace? Ya el versículo, vamos a ver, el versículo 18. Hará también 2 querubines de oro labrados a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Entonces la tapa de ese arca del testimonio se llama el propiciatorio. Pero ¿cómo hace el propiciatorio? Hará 2 querubines. Un querubín, un extremo de ese como propiciatorio, y hacer un querubín. Luego otro extremo también, hacer otro querubín, 2 querubines. Y haciendo el versículo 20. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Ya. Entonces, ¿cómo está ese propiciatorio? Puede entender, ¿no? Ay, disculpe, no pedí tab, ¿sí? Pero tal vez el propiciatorio mostró, ¿no? Cómo estaba, ¿cierto? Esa imagen puede proyectar mientras yo explicando para que entienda más, ¿cierto? Entonces, el arca del testimonio está dividido 2 partes. Primera parte, hoy poco duro esta mañana, este tema, hermanos. ¿Sí? ¿Está bien? Pero ya, y para avanzar, para que entiendan, necesita poco duro, esta primera parte, pero ya después, porque va a entender más fácil, ¿no? Esa parte es un poco complicado. Puede entender atentamente. Entonces, el arca del testimonio de Dios, 2 partes está dividido. Primera parte, el arca de testimonio. Imagen, sí, tal vez puede proyectar, ¿no? Entonces, luego, arriba, la tapa se llama el propiciatorio. Ese propiciatorio, ¿cómo está? 2 querubines. ¿Qué es? 2 querubines. Se llama ángel, ese nombre de ángel. Diferente nombre de ángeles hay. En ese caso, querubines, ángel hablando. Ángel de Dios. Pero 2 querubines, ¿cómo está? En extremo de ese propiciatorio están 2 querubines. Entonces aquí, ¿cómo hace ese alas? Extiende, dice, 2 alas. ¿Ya puede imaginarse, hermano? Aquí está. Chiquitito sale, ¿verdad? No, pero
Aquí está bien, por lo menos. ¿Sí? Abajo es el testimonio, el arca de testimonio. ¿Adentro qué hay? Sí, la vara de Aarón, la maná, luego sí, las leyes de Dios, mandamiento de Dios que ha dado adentro. Luego tapa, ¿sí? La tapa se llama el propiciatorio, ¿sí? Así como la tapa. Entonces ese propiciatorio, la tapa es por un puro oro, ¿cierto? Martillando haces. Como hace en ambos extremos 2 querubines. Ese ángel de Dios. Pero ese ángel de Dios, ¿cómo está ahora? Alas extendidas, ¿cierto? Alas extendidas. Luego 2 querubines mirando de frente, ¿verdad? ¿No? Luego mirando de frente, luego 2 alas, ¿qué hace? Está cubriendo, por eso aquí leyendo el versículo 20, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Entonces 2 ángeles se llaman querubines, extiendo 2 alas, luego tapa. ¿Qué tapa? Propiciatorios. Pero abajo, ¿qué hay ahora, hermano? Abajo debajo de ese propiciatorio, mandamientos. Entonces hoy en día muchas personas vienen a la iglesia, luego desea recibir la bendición de Dios, ¿verdad? ¿No? Desea hacer, ¿sí? Hacer cumplir, hacer bien. La mayoría, todas las personas que creen en Dios, conocen en el Señor, quiere cumplir mandamientos. ¿Qué mandamientos nos ha dado, verdad? ¿No? No tiene que matar, no tiene que robar, no tiene que adulterar, ¿verdad? ¿No? Entonces desea, que no quiere hacer, agradecer, agradar a Dios. Entonces Dios nos va a bendecir. Por eso la gente en esa manera no miente, hace bien. Entonces un corazón muy contento, alegres, viene a la iglesia. Ante Dios, yo cumplí bien, yo hice bien, Dios estará feliz. Yo también estoy contento. Pero algunos hermanos cuando miente, roba, comete pecados, ¿con qué corazón va a venir a la iglesia? ¿Con qué corazón puede venir ante Dios? ¿Con qué corazón va a venir? Parece esta mañana todos cometieron algo bien serio, ¿sí? Temblando ante Dios tal vez. Ayer, ¿qué hicieron ustedes? ¿Se fueron allá a fiesta? ¿O bailaron, tomaron? ¿Qué pasaron? Si bien serio esta mañana ante Dios, ¿cómo hablamos? Si cumplieron muy bien, no mintió, no robó nada, ¿sí? Luego sirviendo para Dios, para la iglesia, esta mañana estará muy tranquilo, feliz, ¿verdad? ¿No? Yo no hice nada. Yo hice al revés, sirviendo, mi corazón feliz. Dios también estará feliz. Dios me va a bendecir ahí, en ese corazón, ¿verdad? ¿No? Escuchando la palabra ante Dios. Pero algunos, si cometió errores, mintió, robó algo, cometió pecados. Entonces, ¿con qué corazón va a estar ante Dios, ante la iglesia, hermanos? Temblando, ¿verdad? ¿No? Sí, si Dios sabe, se enteraría, ¿qué pasaría, cierto? Sí, miedo, vergonzosos. Tal vez anoche, toda la noche fiesta estaba en discoteca. Luego hoy como fuera que no pasó nada con corbata aquí sentaditos. Pero nadie sabe, pero Dios sabe también, ese hermano sabe. ¿A qué será? Y tiembla. Si alguien se entera, qué vergüenza. Sí, difícil, no se puede estar tranquilamente acá, teniendo pecado, teniendo ese corazón de oscuridad. ¿Cómo puede escuchar la palabra tranquilamente? Es difícil, ¿verdad? Entonces aquí ese propiciatorio, explica Dios. Dentro de ese, sí, debajo de propiciatorio, mandamientos. No robarás, no mentirás, no adulterarás. Pero ya incumplieron, cometieron errores. Tiembla, miedos, vergüenza, ahí antes. Difícil conversar, ¿sí? Libremente, naturalmente, con Dios en la iglesia. Pero aquí, gracias de Dios,
puso la tapa propiciatorio, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Para que no vea. Así, amén, hermanos. ¿Por qué puso la tapa propiciatorios? Para que no vea, tapó, ¿verdad? No solamente propiciatorios. Sí, en este propiciatorio 2 ángeles. ¿Cómo se llama su nombre? 2 querubines. Ese querubine, ¿cómo también está? 2 alas. ¿Sí? ¿Cómo dice? ¿Así, achicando o cómo es? Cubriendo, ¿no? Extendiendo alas grandes, ¿verdad? ¿No? Creo que es más mejor, ¿cierto? Así, extendiendo, ¿verdad? ¿No? Y tapando, cubriendo como propiciatorios, que abajo hay mandamientos, que no vea, luego no abra, ¿cierto? Esos 2 querubines. Sí, como hablamos, es la mejor mentalidad. Un corazón fuerte, el mundo del corazón, desea que sepa, ¿verdad? ¿No? Si existe ese corazón. Igual, nosotros tenemos nuestro corazón, ustedes también, cada uno de ustedes también tiene este corazón. Anoche justo eso hablamos, ¿verdad? ¿No? Sí, aquí ya, dejando Éxodo, vamos a buscar de Eclesiastés, ¿sí? El libro de Eclesiastés, capítulo ya 3. El libro de Eclesiastés, capítulo 3, 11, voy a leer. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios creando todas las criaturas. Está incluido nosotros los hombres. Luego ha puesto, dice, ¿qué ha puesto? Eternidad, ¿sí? Como ese nuestro corazón. Creando ese físicamente, por polvo de la tierra, ese físico, cuerpos. Luego adentro Dios ya puso, ¿qué puso? Se llama el corazón, dice el corazón. En ese corazón, como hablamos, ¿no? Ayer. Así está, aunque no se ve, ¿verdad? ¿No? Pero en esa forma puso, ¿sí? Ustedes escucharon alfarero. Dios es creador alfareros. Aunque nuestro corazón no es visible, pero ¿cómo hablaría para que entienda, no? Visible, que en esa forma. ¿Qué forma es? Paso. Para poner. ¿Usted tiene sus corazones, hermano? Muéstreme su corazón. Nadie puede mostrar. Sí, dice, pero no se puede, porque es invisible. Pero la Biblia explica para que visible vea. ¿En qué manera? Ese paso. Para poner. Por eso ya muéstrame su corazón. Entonces, estoy triste, estoy muy mal, estoy muy feliz, estoy muy contento, estoy muy alegre. Me siento que estoy volando en la nube. Así ya expresa, ¿verdad? ¿No? Su corazón existe, en nuestro corazón. Entonces en ese corazón Dios también desea, ¿qué desea? Poner, ¿sí? La eternidad, dice Eclesiastés capítulo 3. La eternidad es solo Dios tiene, Dios. ¿Qué quiere decir? Poner el corazón de Dios. Las cosas de Dios debe poner. Pero mucha gente ahí en ese corazón, ¿qué pones? ¿Qué pone, hermano? Parece bueno nuestros pensamientos, nuestros corazones, pero suciedades. ¿Usted en ese vaso pone excremento? ¿Quién va a poner aquí? Aquí en ese vaso, ¿qué va a poner? Sí, buenas cosas, ¿cierto? Debería poner la eternidad, el corazón de Dios, las cosas de Dios. Pero ¿qué pone, hermano, nosotros? Algunos vicios, muchos deseos, oscuridades.
Este mundo, ahí desea, ahí pones. Piensa que estará feliz. No está feliz, hermanos. Aquí al lado podemos ver, ¿no? Eclesiastés capítulo 3, al lado. 18. Perdón, desde 17 voy a leer. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. El versículo 19. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo y polvo. Aquí explica sobre la bestia, luego el hombre. Según la Biblia, ¿cierto? No hay diferencia. ¿Cómo puede comparar, pastor, la bestia, animales, luego hombre? Nosotros, ¿cómo puede comparar? Dice. Pero hay diferencia, hermano, aquí. Dios también dice, la bestia, el hombre, no hay diferencia. ¿Por qué no hay diferencia? Usted vio la bestia, el animal, todo el día, ¿qué desea? Comer, descansar, disfrutar. No hay animal. Su vida no hay. El hombre, toda la vida, 50 años vive, 80 años vive, toda la vida, ¿qué desea? Comer, descansar. ¿Cómo voy a disfrutar más? Es tres cosas. ¿Hay diferencia, hermano? Por eso la Biblia también, ¿qué dice? Aquí ya vamos a ver. Ya 19, ¿sí? Ya lo que sucede a los hijos de los hombres, lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Una misma respiración tienen todos, y tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo lo que hace el hombre, ¿qué hace? ¿Cómo voy a comer bien? ¿Cómo voy a vestirme bien? ¿Cómo voy a vivir cómodamente? ¿Cómo voy a disfrutar poco más? Luego muere, dice. Animales también. ¿Qué voy a comer más rica comida? ¿Qué voy a comer? ¿Cómo voy a descansar más? Luego, ¿cómo voy a disfrutar más? Luego ellos también mueres. Cuando muere, ¿a dónde va? Vuelve, dice, al polvo de la tierra. Igualito, hermano. La bestia, el hombre. Pero aquí vamos a ver el versículo 21. 21 ustedes pueden leer, hermanos. Ya 1, 2 y 3. Pero animales cuando mueren, su espíritu que Dios ha dado a ellos, su espíritu se queda en la tierra, así se queda. Pero el espíritu que ha dado a hombre, a nosotros, no se queda en la tierra. ¿A dónde va? Arriba, 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 para encontrar Dios. Después de crear Dios, ha puesto este corazón. Toda la vida que usted ha llevado en este mundo, en su vida, ¿cómo ha vivido? En su corazón, ¿qué ha llenado? ¿Qué ha llenado? ¿Qué cosa ha llenado? Por eso podemos buscar, ¿sí? Tal vez usted tiene la Biblia, Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 3, 4. La segunda de Corintios, capítulo 4, el versículo 7. Ya hasta aquí puede entender, hermano, ¿verdad? ¿No? No hay diferencia, ¿sí? Porque todos desean, animales desean, ¿qué voy a comer más? ¿Qué rica comida?
¿Cómo voy a descansar más? Una vida más cómoda. Luego, ¿cómo voy a disfrutar más? Luego deja este mundo. Luego regresa al polvo de la tierra. No hay diferencia hasta aquí igual. Única diferencia es espíritu de animales, bestia, se queda en la tierra. Pero el espíritu de nosotros, hombres, sube arriba. ¿Verdad? No, hermano. Para que reciba el juicio de Dios. Dios va a preguntar. ¿Qué va a preguntar? Toda tu vida que ha llevado en el mundo, ¿cómo ha vivido? En su corazón, ¿qué ha llenado? ¿Solo comer? ¿Solo acomodar? ¿Solo disfrutar? Eso es. Dios pregunta. Dios. Ya, aquí segunda de Corintios capítulo 4, 7. ¿Encontraron, hermanos? Ya podemos leer ya junto. Se parece que clase, una aula me parece. Pero muy bueno, ¿cierto? Usted también, leyendo juntos, pueden quedarse, guardar en su corazón. Ya 1, 2 y 3. Así está, hermano. Barro, vaso de barro. ¿A qué está hablando? Eso, barro, tierra, polvo de tierra, vaso de barro. En ese vaso de barro, ¿qué ha puesto? Tesoro. Jesús hablando, hermano. Jesús, ¿sí? Entonces algunas personas, toda la vida, en su vaso, en su corazón, ¿qué llena? Vicio, deseos, necesidades, este mundo, ¿cierto? Toda la vida, eso llena. Pero alguna persona, ese tesoro llena. Es Cristo, cree, el corazón de Dios. Esa vida brilla, hermosa, ¿sí? Glorifica a Dios. Pero algunos, lleno de excrementos, lleno de suciedades, vicios, deseos. Toda la vida, como la vida de bestia, dice, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a vestirme? ¿Qué voy a vivir cómodamente? ¿Qué voy a vivir felizmente, disfrutándose? No hay ese tesoro. Por eso Dios ha puesto ese corazón. Sí. Entonces, ahí, hermano, ustedes también pueden entender. Usted también tiene ese corazón, hermanos. ¿Corazón tiene? ¿Y ahora puede mostrar? ¿Escuchando? ¿Ahora puede mostrar? Algunos solo muestran. ¿Qué muestra su corazón? Solo mi deseo nada más. Solo mi vicio nada más. ¿Qué voy a comer más? ¿Qué voy a vivir cómodamente? Por eso para esto pelea, discute. ¿Por qué pelea? Para comer más. Para vivir más cómodamente mi vida. Para más disfrutar que otra. Pelea, discute con las personas. Que no hay otro. Esta mañana hablamos propiciatorios. Propiciatorios, 2 querubines, ¿cierto? ¿Cómo estaban 2 querubines? ¿Puede mostrar imagen? Los tab, por favor. Ya. ¿Cómo está? Sí, 2 alas extendidas, ¿cierto? ¿Por qué está extendida 2 alas ese querubines? Cubrir, tapar. Que no vea abajo qué hay. Ese mandamientos, hermanos. Como en el principio hablamos. Muchos, ¿en qué tipo de Dios cree? Yo hago bien, Dios va a bendecir. No hace bien, me va a castigar. Por eso cuando no sale maldades, no sale pecados, viene a la iglesia. Un corazón, paz, tranquilos. Pero cuando ya cometió pecado, errores, tiene oscuridad, tiene con miedo, vergonzoso, así viene a la iglesia ante Dios. Para que no sepa nadie, ¿sí? Si se entera, vergüenza llega. Miedo, así llegando. Pero hermanos, ¿cómo hablamos nosotros? ¿Cómo somos frágiles, débiles? Pues aunque intentamos agradar a Dios, cumplir mandamientos, hacer, pero en esa manera nadie puede agradar a Dios. Otra vez
comete pecados. Por eso cuando Dios hará, dice, hará, ¿qué hará? El arca de testimonio ahí adentro, guardando ese mandamientos. Porque ustedes nadie puede hacer bien. Nadie puede cumplir bien. Por eso tapó a través de propiciatorios. Se llama la tapa, ¿no? La tapa de testimonio al arca de testimonio de Dios, el propiciatorios. Entonces, explicando ese propiciatorio, como igual que esa imagen, 2 ángeles está. ¿Por qué 2 ángeles está? Para cubrir, tapar. ¿Para qué? No vea. También no abra. Cuando abre, ¿qué aparece? Mandamientos. Cuando ve mandamientos, debe hacer bien, ¿cierto? No tiene que mentir, no tiene que enojarse, no tiene que tener vicios. Cada vez eso incumple, Dios va a castigar, ¿verdad? ¿Cómo podemos encontrar a Dios con ese corazón? Miedosos, vergonzosos. Por eso Dios, sabiendo a nosotros, nadie puede hacer bien, nadie puede cumplir bien, ¿verdad? No, por eso hará, dice, hará el arca de testimonio de Dios. Luego, para tapar, hará el propiciatorios. Ese propiciatorio, 2 ángeles, ¿cómo se llama? Querubines, extenderán sus alas. Luego, cubrirán, taparán, que no vea, no abra tampoco. Entonces, Dios quiere encontrar sobre ese propiciatorio. Amén, hermanos. Dios no quiere ver ese mandamiento. Dios no quiere ver usted hace bien o no hace bien. Solo yo quiero recibir ustedes. Quiero hablar con ustedes por la gracia, ¿verdad, hermano? ¿No? Por la gracia quiere hablar esa mañana, ese propiciatorio. Aquí entonces vamos a ver, aquí Éxodo hemos leído, vamos a volver. Ya desde 19, ¿no? Capítulo 25, 19. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. En una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Aquí explica, ¿verdad? ¿No? En propiciatorio a través de 2 querubines. Una pieza es la tapa el propiciatorio, 2 querubines, una pieza de oros. Martillando hará, dice. Para ese propósito, cubrir, tapar, que no abra más. No quiere ver Dios. Versículo 20. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Entonces ahí luego versículo 21, y pondrás el propiciatorio encima del arca. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Pondrá, dice, abajo, adentro. Luego, por el propiciatorio, tapar, cubrir, para no ver. Luego después, eso es más importante, ¿en dónde va a encontrar? ¿Verdad? ¿No? Ya, el versículo 22 ustedes, ya, eso es más importante esa mañana. Sí. ¿Se ve bien atrás, hermanos? Ya, puede leer con gran voz, por favor. 1, 2 y 3. Ya, ¿en dónde va a encontrar, hermanos? Sobre el propiciatorio. ¿Ya puede entender, hermanos? Entonces, para encontrar a Dios, ¿usted en dónde debe esperar? Sobre propiciatorio. Ahí debe esperar. Ahí Dios puede encontrar. Ahí con Dios puede conversar. Puede hablar. Ese propiciatorio es la sombra de... ¿A quién parece ustedes? Ese propiciatorio es Jesús, hermanos, ¿verdad? ¿No? Sí, recibir es Cristo, creer.
Es Cristo, porque es Cristo murió en la cruz, derramó la sangre y luego por la sangre del Señor Cristo ya limpió, tapó nuestros todos pecados, ¿verdad? Entonces sumo sacerdote una vez al año entra hasta ese lugar santísimo. Luego sobre ese lugar propiciatorio y salpica, ¿cierto? La sangre de ofrenda. Igualito, es Cristo murió en la cruz, limpió nuestros todos pecados. A través de la sangre de Jesucristo tapó, cubrió, limpió nuestros todos pecados. Entonces en el corazón de Dios no hay nuestros pecados. O sea, en el corazón de Dios, ¿qué no hay? No hay nuestros pecados. Dios no recuerda nuestros pecados. Amén, hermanos. Por eso en ese lugar tranquilamente puede encontrar, tranquilamente puede hablar, charlar, conversar con nosotros. Nosotros también. Estar ahí encima, sobre ese propiciatorio, creer que Jesucristo murió en la cruz. Cuando murió en la cruz, ahí limpió, perdonó nuestros todos pecados. Una vez así limpió todos mis pecados, también mi corazón, por la fe, no hay más pecado. Entonces en el corazón de Dios también no hay pecado. No recuerda más nuestros pecados. En nuestro corazón también, Jesucristo murió, limpió nuestros todos pecados, no hay más pecado. Soy limpios. Luego, encontrando a Jehová en propiciatorios. ¿En qué manera puede conversar, hermanos? Temblando puede hablar. Con mucha vergüenza va a hablar, hermanos. No, ¿verdad? No, jamás. Con mucha alegría. Con mucha, ¿verdad? No, mucho. Contentos, alegres. Un corazón muy tranquilo. Tiene mucha paz, ¿verdad? ¿No? Agradeciendo. Ahí podemos hablar, conversar. Pero muchos, aunque ¿qué conoce? Jesucristo es mi Salvador. Jesucristo murió en la cruz. Pero todavía, si mi conciencia no permite hablar, si como no tengo pecado, soy pecador, si soy pecador, yo tengo pecado todavía. Aunque no mucho, pero chiquitito, yo tengo pecado así, porque con su conciencia no permite. Usted también ha visto algunas personas, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Sabe o no sabe escrito que murió en la cruz? Sabiendo que dice, todavía tengo pecado, dice. Sabiendo es Cristo murió en la cruz, todavía tengo. ¿Cómo voy a decir que soy perfecto, limpio, justo? No tengo nada de pecado, dice. Esta mañana, tal vez hay estas personas, no entendió bien el corazón de Dios. Como a través el arca de testimonio. Si ahí poniendo mandamientos, luego hará, dice, ¿qué hará? El propiciatorio. Luego el propiciatorio también, ¿cómo explica, no? Aquí la imagen, ¿sí? Pueden mostrar, hermano. Sí, ¿cómo está el propiciatorio? 2 querubines, ¿verdad? ¿No? Sus alas está tapando, cubriendo. Dios no quiere hablar. Tú hiciste bien o no hiciste bien. ¿Sí? Nosotros también igual. Sí, nosotros cometimos pecados. Intentamos, pero no puedo hacer bien. No puedo cumplir bien, Dios. Ayúdeme, tenga misericordia. Usted me va a dar la misericordia. Entonces Dios, enviando su Hijo Jesucristo, ahí nos amó. Nos dio esa gracia, esa misericordia. Hablando, si para venir a la iglesia, para venir ante Dios, necesita sí o sí, con ese corazón venir. ¿Con qué corazón venir? Yo no puedo cumplir, yo no puedo hacer bien, pero usted me da, ¿qué me da? La gracia, la misericordia me da, ¿sí? Yo puedo estar ahí, yo puedo recibir la gracia de Dios. Con ese corazón viene, entonces Dios va a dar, ¿qué va a dar? La gracia, la misericordia. Por eso el propiciatorio tiene otro nombre. ¿Qué nombre tiene? Es Cristo, claro, sí habla, pero tiene otro nombre. ¿Qué nombre tiene? Sí.
Ya aquí, Hebreos, ¿sí? Capítulo 4. Hebreos capítulo 4, 16. Voy a leer poco rápido, hermanos, ya. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo acercarse, dice, ese trono? Confiadamente, valientemente, ¿verdad, no? Dios sí o sí me va a dar la gracia, me va a dar la misericordia, ¿sí? ¿Hacia quién? Yo no puedo hacer bien, yo no puedo cumplir bien, ayúdeme. Usted me va a dar gracia. Entonces Dios sí o sí va a dar, dice, la gracia, a través del Señor Cristo, ¿sí? Crucifica, derramando la sangre, limpiando toda maldad de nosotros. Tú eres limpio, tú eres justo, porque mío es Cristo, ya limpió perfectamente, no hay más pecados. Gracias a Dios luego va a recibir. Pero ¿quién? Hoy en día muchas personas, voy a hacer, voy a cumplir, todavía me falta, entonces otra vez, mucha gente confía en sí mismos. Entonces Dios mirando, tú quieres hacer, tú puedes hacer, hágalo. Mirando, equivoca, comete pecados, por eso recibe maldiciones. Pero todo lo que viene, ¿con qué corazón viene? Se acerca de Dios. Por favor, yo no puedo, ayúdeme, tenga misericordia. Entonces Dios sí o sí va a dar, dice. Por eso el propiciatorio tiene otro nombre, aquí salió, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo se llama otro nombre? Trono de la gracia. Sí o sí va a dar. ¿Hacia quién? Uno que confía en sí mismo. Si luego puede hacer, aunque me falta poco, otra vez intentando. Ellos, hacia ellos no. Que uno que espera la gracia, misericordia, ¿no? Ellos ya recibe, dice, hermanos. Esta mañana también. Si ustedes, ¿con qué corazón llegó aquí a la iglesia? Ante Dios. Si tal vez, ¿quién? Yo, aunque me falta, aunque soy carnal, soy débil, pero yo intentaré. Yo confío, yo puedo hacer. Tal vez usted tiene ese corazón, ¿verdad? ¿No? Dios no puede dar la gracia. Pero cuando ve, yo intenté años, muchas veces. Yo no quería enojarme, pero sigue enojándome. Yo no quería tener celos, pero cuando veo a mi marido sale, me da muchos sufrimientos. Ayúdeme, Dios. Yo no quiero tener vicio, pero al ver rápido, ayúdeme, Dios, ayúdeme. No quiero hablar fea palabra, pero sale, ayúdeme, Dios. Luego, entonces, Dios va a darles. Amén, hermanos. Más que todo este lugar sobre el propiciatorio, si desea encontrar con ese corazón, cuando en ese corazón viene para recibir la salvación, la gracia de Dios, luego Dios habla, escuchamos, conversamos. Una parte vamos a ver, ¿no? Del libro de Apocalipsis, ¿no? Libro de Apocalipsis, capítulo 3. ¿no? Apocalipsis 3:20, voy a leer. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, hermanos. Ya igual, misma palabra es. Si alguien nos oye mi voz, abre la puerta, yo entraré. Luego Jesús entra. Luego, ¿qué hará? Dice. Y comeré. ¿Cómo come? Insultando, peleando y así come. Jamás puede. Va a trancar, va a morir, ¿cierto? ¿Cómo usted cena? Charlando, conversando, contento, alegre. Igual, hermanos. Cuando viene a la iglesia con ese corazón, viene. Comeré.
conversaré, charlaré juntos con Dios. Pero hoy en día muchas personas vienen a la iglesia, vergüenza, miedo, triste, mucha. Viene con ese corazón. Piensa, confiando, pues yo puedo hacer, voy a hacer, voy a intentar más. Muchas personas confían en sí mismos. Pero esta mañana ustedes, con ese corazón humilde, vienen. Si pide la misericordia, la gracia, el Señor sí o sí va a dar, dice hermanos. Amén, hermanos. Amén. Sobre ese querubines quiero hablar poco, ese querubines. Ese querubines, como está, dos alas extendidas. ¿Sí? Entonces ese querubín es muy importante. Como hablamos, el tabernáculo también muy importante. Pero dentro del tabernáculo es más importante. ¿Sí? Concentra. Más importante es el lugar de Santísimo. En el lugar de Santísimo también, más importante que es ese arca de testimonio. Pero en ese arca de testimonio también más importante es el propiciatorio. Eso quiere hablar Dios. En ese lugar más importante hay, ¿quién hay? Dos querubines, son bendecidos ellos. Pero ¿qué sucedió? Ese ángeles, por esa gracia de Dios, se corrompió. Ese querubines. ¿En qué parte explica ese querubines que se corrompió? Ezequiel vamos a buscar. ¿Tiene el libro de Ezequiel? El libro de Ezequiel capítulo 28. El versículo ya 12. Ya, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiros. Explica sobre el rey de Tiros. Pero explicando sobre querubines, ¿sí? Pueden leer bien, hermanos. Ya el versículo 12. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Luego explica, ¿no? 3. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste de toda piedra preciosa. Era tu vestidura de cornerina, topacio, aspe, crisólito, berilo y ónice de zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. A través del rey de Tiro hablando, explica sobre querubines. Ese querubín, ya aquí vamos a ver, ¿no? Versículo 14. Ya ustedes pueden leer 14. Sí, ¿cómo explica este querubines? Ese ángel que está en el propiciatorio, ¿sí? Ya 14, ustedes 1, 2 y 3. Sí, ese querubín era perfecto, era sabio, hermoso, ¿cierto? Perfecto. Pero cuando recibiendo esa gracia, esa bendición de Dios, ese capítulo 14, ¿verdad? Versículo 14, ¿qué dice? ¿Cómo explica tú? Querubín grande, no es pequeño. Querubín, ¿qué tipo de querubín, hermanos? Grande. Así está escrito en su Biblia, hermanos. Querubín grande. Dios creó los ángeles. Entonces, entre los ángeles más grande, poderosos, sabios, hermosos, querubín grande. Luego ha puesto un lugar. ¿En qué lugar ha puesto? Aquí. Tu querubín grande. Protector. ¿Qué quiere decir protector? Cuida. Protege, ¿verdad? ¿No? Sí. Ese cargo ha dado. Más importante, más grandes, hermanos. No cualquier ángel puede tener ese cargo.
Sí, no sé si me puede entender esa parte, hermanos. ¿Me entiende, hermano, no? Que Él es sabios, perfectos, hermosos. Por eso 14 leyendo. Tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Pero ya 15, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. El versículo ya 17, perdón, a 16, ¿no? Sí, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Ese querubín explica quién, hermanos. Querubín protector, grande, proteja. ¿Qué proteja? ¿Qué protege, hermano, ese querubín? Ya, imagen puede mostrar, hermanos. Ellos, ¿qué protege, hermanos? En propiciatorio, ese testimonio, el arca de testimonios. Claro, tiene dos propiciatorios tenemos, ¿cierto? Uno es en la tierra, ¿verdad? Otro que es, ¿dónde es? En el cielo verdadero hay. Libro de Hebreos leyendo, hermano, explicas tabernáculo que he hecho por la mano, humanos, en la tierra que he hecho. Otro tabernáculo, más perfectos, más amplio, ¿verdad? Ese en el cielo explica, ¿cierto? Libro de Hebreos han leído, hermanos, explica, igualitos. En el cielo también tiene el propiciatorio, 2 querubines, no es como pequeño, no, grande, un cargo. ¿Qué cargo? Proteger, igual que esa imagen, ya otra vez, ¿sí? Estaba ocupado, ¿cierto? Imagen puede mostrar. Sí, no anterior mejor, ¿sí? Ese ok, ¿sí? Extenderán las alas, está cubiertos. Entonces ese querubín grande, protector, protegiéndose, pero no entiende qué pasa, qué sucede en ese lugar propiciatorio. Luego enaltecido ese querubín grande. Luego quería ser como Dios, ¿verdad? ¿No? Contra Dios. Dios, sabiendo ese corazón querubín grande, expulsó del cielo. Luego se bajó a la tierra, convirtió su nombre, ¿cómo se llama? Satanás, hermano. Satanás. Entonces ese querubín grande, bajando Satanás, luego habla, engaña a los hombres. ¿En qué manera voy a hacer contra Dios? Dios ama a los hombres. Luego en el corazón de los hombres, Satanás engaña, pone, ¿qué pone? Corazón de querubín grande, Satanás pone. Antes, Adán y Eva vivían en un huerto de Edén. Tenía corazón de Dios. Conversaba con Dios. Caminaba con Dios. Sin problema. Pero ese Satanás engañando, poniendo en el corazón de Adán y Eva, ¿qué ha puesto? Tú también puedes ser como Dios. Recibiendo ese corazón de Satanás, Adán y Eva, y ahí cometió pecado. Si durante ese taller de capacitación, pecado es origen del pecado, no es actitud ni nuestra acción. ¿Qué es el pecado de origen, hermanos? Separado de Dios. Separado de Dios, luego vivir corazón de Satanás. Eso es pecado. Antes Adán y Eva, recibiendo corazón de Dios, su vida estaba muy hermosa, su vida bendita, ¿cierto? Pero después de menospreciar, desechando la palabra de Dios, el corazón de Dios, luego aceptó. ¿Qué aceptó Adán y Eva? ¿Qué aceptó, hermanos?
corazón de Satanás. Ha puesto en el corazón de Adán y Eva, escuchando la palabra de serpiente. Luego recibió apuestos. Desde Adán y Eva, separándose de Dios. Satanás, espíritu de Satanás guiaba. Por eso Adán y Eva tanto deseaba. ¿Qué deseaba? Otra vez quiero volver a Dios. No voy a adulterar, no voy a robar, no voy a mentir. Pero corazón de Satanás guiando, eso puede hacer, hermano. Difícil, difícil, difícil. Hoy en día nosotros también. A través de Adán y Eva entrando, recibiendo ese pecado, deseamos, ¿qué deseamos? Servir a Dios. No voy a hacer maldad, voy a hacer bien. Pero se puede, hermano. Difícil eso. Primeramente, cambiar nuestro corazón. Antes recibimos ese corazón de Satanás. Por eso más feliz, más contento. ¿Qué cosa? Cuando cometimos pecado, disfrutamos en este mundo. Pero cuando cambiando ahora, con este corazón de Satanás, con ese mi propio corazón viviendo, mi vida va a fracasar. Mi vida es pobre, miserable. No quiero vivir. Luego, recibiendo. ¿Qué recibiendo? Corazón de Jesús. Corazón de Dios. Eso hablamos, ese taller de capacitación. Por eso, la mejor mentalidad que es, hermanos, es Jesús, recibir. Pero muchas veces nosotros, sigue teniendo mi propio corazón. Ese corazón de Satanás. Luego quiere cambiar nuestra actitud. No quiero mentir, no quiero robar, no quiero hacer. Pero nuestro corazón, igual, ¿verdad? No, por eso es difícil. Pero a través del taller de capacitación, cambiando. ¿Qué cambiando? Despojando de nosotros. Luego recibiendo el corazón de Jesús, recibiendo. Ahí nuestra vida va a ver. Jesucristo va a guiar. Jesucristo va a trabajar en nuestras vidas, hermanos. Aquí a través de Ezequiel no explica, ¿sí?, sobre querubín grande. Pero ¿qué cargo ha dado Dios? Protector. Un lugar muy importante. Las personas, la gente que han cometido pecados, van a recibir la maldición de Dios. Pero a través del lugar propiciatorio, recibe la misericordia de Dios. Recibe la gracia de Dios a través del Señor Cristo, limpiando todos los pecados. Luego se queda limpios, justos. Luego con Dios encuentra, recibe. Luego llevando esa vida. ¿Qué le parece esa vida? No hay nada. Bendecida, ¿cierto? Pero en ese lugar, ¿quién está? Querubines, hermano, querubines. Sabiendo eso. Sí, ese lugar, cerca, más cerca está, más cerca. Más cerca, ¿en dónde? El mismo lugar de propiciatorios. Pero esos dos ángeles, ¿qué hace? Solamente extienden las alas. Luego, ¿qué hace? Solo mira, pero no sabe qué está pasando acá. La gente comete pecado, sufre, condena, vergüenza. Y un secreto. Uno que no se puede, pide la gracia, misericordia de Dios. Entonces, a través del Señor Cristo, por la fe, aceptando, limpiando todos los pecados, se queda ahí, limpios, justos. Luego, conversa, encuentra con Dios. En ese lugar, dos querubines están. ¿Quién está ahí en ese lugar? Dos querubines. Pero entiende, no entiende. No entiende. No entiende, hermanos. Cuando enalteció ese querubín grande, fue expulsado. Luego sigue hacia contra. Se llama espíritu inmundo, Satanás. Luego piensa, ¿cómo voy a hacer contra Dios? Luego acercándose, ¿quién? Los hombres. Luego engañando, que recibiendo mismo corazón de Satanás, hace sufrir. Luego contra Dios. Pero aquí ese Satanás, ¿verdad? No, eso no sabía. Por eso finalmente ese Satanás, ¿a dónde va? Dios, ¿en qué lugar preparó, hermanos?
cárcel eterno, como se llama. Infierno preparó para los ángeles que han corrompido, hermano. Para ellos, porque no muere. Por eso Dios preparó infierno, la cárcel eterna. Pero lamentablemente leyendo la Biblia, entre los hombres también, recibiendo mismo corazón de ese Satanás, querubín grande protector. Mismo corazón recibiendo, juntamente entra a la cárcel, ese lugar, infiernos. Pero el propósito de Dios, no para nosotros, sino para los ángeles que corrompidos, ese querubín grande, protector, hermano. No sabía, hermano. Sí, hermanos, muchos piensan, cuando en nuestra vida ve, ¿qué ve? Lengua, milagros, sanaciones. Entonces piensa que Dios está ahí. El Espíritu Santo está ahí, piensa. Pero el Espíritu Santo, ¿en dónde se mora, hermanos? Donde no hay pecados. Donde hay limpios, limpiando nuestros todos pecados. Ahí Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y mora, hermanos. Como igual que ese querubín. Un lugar muy importante. Ahí Dios ha dado esta bendición. Cerca, ve, sucede en el lugar propiciatorios. A través de la muerte del Señor Jesucristo, limpia todos los pecados. Pero ese ángel, querubín grande, aún está en ese lugar, pero entiende, no entiende. No entiende. Él mismo se enalteció, cometió pecados. Luego se arrepiente. Si encontraría ese secreto corazón de Dios, él también puede hallar la gracia o no puede hallar la gracia. Puede hallar la gracia. Ese querubín grande. Pero lamentablemente ese querubín grande no entiende. No recibe el corazón de Dios. Sigue, ¿qué hace? ¿En qué manera contra Dios? Cada persona visita, engaña. Luego juntamente comete pecado contra Dios. Por eso su finalidad es infierno entra, hermanos. Pero esta mañana nosotros hallamos esa gracia. Amén, hermano. Ustedes hallaron esa gracia tan grande, hermanos. Ese ángel tampoco entendió. Aunque ángeles, sabio, fuerte, inteligente. Pero leyendo la Biblia, los ángeles nos ha dado, dice. Los ángeles dio a nosotros. ¿Por qué Dios hizo los ángeles, hermano, leyendo la Biblia? O Hebreos, vamos a ver, ¿por qué hizo ángeles? ¿No? ¿Sí? Hebreos capítulo 1, el versículo 14. Hebreos 1, 14. Aquí podemos leer juntos, hermanos. Sí, ya. Hebreos 1:14, ¿sí? Ya que leyendo va a sorprender. Tal vez usted considera ángeles grandes, ¿verdad? ¿No? Poderoso. Pero hay propósito. ¿Por qué Dios hizo ángeles? Ya podemos leer 1, 2 y 3. Ya, ¿por qué Dios creó los ángeles? Es siervos para nosotros, hermanos. Por eso, leyendo la Biblia y el libro de Hechos, parte explica que los ángeles sirven a nosotros salvos. Salvos que entendieron el evangelio. Esta salvación tan grande. ¿Cómo recibimos la salvación? Somos inteligentes, sabios. Si podemos hacer por eso, no es al revés. Somos muy frágiles. Vivir toda la vida cometiendo pecados. Aunque intentamos, no podemos. Por eso pedimos, tenga misericordia, ayúdeme Dios. Ahí encontrando ese secreto, encontrando ese corazón de Dios, Jesucristo envió, ahí murió por nuestros pecados. Ustedes así recibieron la salvación. Amén, hermanos. Ustedes hallaron esa gracia, misericordia, ¿verdad? ¿No? Pero ese querubín grande, ¿encontró o no encontró?
sigue así, contra Dios. Aún cometido grave pecado, contra Dios. Pero no entiende, ¿sí? Hoy en día igual, hermanos. Mucha gente viene, no viene a la iglesia. Viene, lee la Biblia, sabe que sabe. Es Cristo mi Mesías Salvador, sabe. ¿Por qué viene es Cristo? Habla bien. Es Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Dice, Señor, ¿tiene pecado? Sí, claro, tengo pecado. ¿Por qué no tiene? Igualito, hermano. Teóricamente sabe muy bien. Ese querubín, un cargo grande. ¿Sí qué hace? En el lugar propiciatorios, Dios así trabaja, da misericordia. Pero ese querubín grande mismo, ¿entiende o no entiende, hermano? ¿Qué está pasando? Ese es un secreto, hermanos. Uno que humilde su corazón, despojando, no confiando en sí mismo, recibiendo la misericordia de Dios. Acepta, Señor Cristo. Creyendo en Cristo, la muerte del Señor Cristo limpió mis pecados, todos. Así por la fe, acepta. Esa persona es bendito, hermanos. Amén, hermano. Luego, después de entender ese corazón de Dios, por la fe acepta, Señor Cristo. Jesucristo murió, limpió mis pecados. En esta persona, Espíritu Santo de Dios entra, mora. Amén, hermano. Luego ese Espíritu Santo que hace, guiando, enseñando, dando sabiduría. Ese Espíritu de Dios trabaja. Por eso ve cambio, diferentes que antes. Ese Espíritu de Dios trabajando a través de estas personas. Pero como hablamos, ¿sí? Teóricamente, como ese querubín grande, sabe bien. ¿Qué sabe? A Jesús es Salvador. Jesús murió por nuestros pecados, pero no entiende, sigue viviendo por su propio corazón. Intenta hacer, intenta cumplir mandamientos. ¿Ustedes han visto o no han visto? Muchas personas, ¿verdad? ¿No? Pero teóricamente sabe o no sabe, hermanos. Sabe muy bien. Porque esa vida lleva, hermanos, sabiendo bien, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué? Porque ellos no entienden el corazón de Dios. Ya, en 2 de Corintios podemos buscar, ¿sí? En 2 de Corintios, capítulo 3. Sí, 2 de Corintios capítulo 3, 17. ¿Sí? Aquí podemos leer juntos ya. Ya, sí. Atrás se ve bien, hermanos, los que están atrás. Sí, podemos leer, ya por favor, ya 1, 2, 3. Dios es espíritu, ¿verdad? ¿No? Por eso una persona que recibió la salvación, creyendo es Cristo, la muerte, limpió mis pecados todos. En ese corazón, Espíritu de Dios mora. Ese Espíritu de Dios da, ¿qué da? Libertad, ¿verdad? ¿No? Sí, sale de libertad, de la condenación de pecados. El pecado agarra, fuerte condena a nosotros cuando cometes, cuando hace maldades. Hoy en día muchos cristianos congregan a la iglesia, conoce teóricamente. ¿Quién no conoce? Es igual que ese querubín grande, sabe bien teóricamente. Pero no sale libertad de esas condenaciones del pecado. Agarra fuertemente. ¿Por qué agarra? Espíritu de Dios. No hay. No hay. Dios es espíritu. ¿Verdad, hermanos? Si ese espíritu de Dios que da, hermano. Libertad. Libertad. Condenaciones. Ese pecado. Ya no más condena. Da libertad. Luego hace conversa. Comunión. Libremente. Valientemente. Con Dios. Dios, Jesucristo murió por mis pecados. Soy salvo, limpio. Dios bendíceme. Dios, usted es mi Padre. Ayúdeme. Creo que usted me va a ayudar. Usted me va a solucionar. Luego, llevando esa vida. Pero todavía no hay
no acepta al Señor Jesucristo, que teóricamente sabe. Teóricamente, ¿qué sabe, hermanos? Jesucristo es Salvador, Hijo de Dios, murió en la cruz, luego limpió nuestros pecados. Teóricamente sabe muy bien, pero su corazón todavía tiene libertad de la condenación de pecado. No hay mucho. Todavía ellos no entienden el corazón de Dios. Si no recibe Jesucristo, si recibe Cristo, si recibiendo el corazón de Cristo va a dar la libertad. Pero esta mañana ustedes ya dio la libertad del pecado, hermanos. Por eso ustedes son benditos, hermanos, benditos, hermanos. Esta mañana nosotros hablamos sobre ese propiciatorios, hermanos. Por eso Dios, ¿sí?, hará ese propiciatorio, ¿verdad? No quiero hablar con tus obras. Hizo bien, no hizo bien. Luego, todo lo que viene de un corazón humilde. Si por mí mismo no puedo, si pide la misericordia de Dios, pide la gracia, sí, yo te daré a través del Señor Jesucristo, ¿verdad? No, hermano, no, recibiendo a Jesucristo en nuestra vida. Por la fe, acepta a Jesucristo en nuestra vida. Esta persona, ¿verdad? No, ahí puede caminar, andar con Dios. Luego, a través de Dios, esta persona, Dios va a obrar, manifestar. Si últimamente viajando a Corea, ¿no? Creo, 2 años atrás. Entonces ahí saludando, despidiendo al pastor oró para Bolivia. También justo yo también pidiendo que pueda orar para compra del terreno La Paz. Entonces aquí estamos intentando, ¿no?, comprando terreno nuevo, lugar, hermanos, y pastor orando, ya habló, ¿sí?, que Dios, ¿verdad?, no bendice a Bolivia, también ayude que pueda comprar. Y luego también, no solamente eso oró también, ¿qué más? ¿Recuerda, hermanos? Todo Bolivia, sí, que reciba la salvación. Todo Bolivia. Luego en Bolivia, naciendo muchos misioneros. Luego enviando diferentes países, diferentes lugares que puedan predicar el evangelio. Escuchando esa oración, no es de pastor, ¿cierto?, sino de Dios. Dios puso ese corazón por siervo. El siervo de Dios también oró para Bolivia, ¿cierto? Amén, hermanos. Entonces, a través de ustedes eso Dios desea hacer. ¿A través de quién? Nosotros, esta mañana, recibiendo ese corazón, hermano, todo Bolivia, toda parte, ¿sí?, van a recibir la salvación. Para recibir la salvación, ¿usted qué debe hacer? Ahí nomás va a estar sentadito aquí, sentadito, escuchar, anotar nomás bien, luego después regresa a su casa, tapa bien, o luego sí, trabajar nomás, ¿no? Sí, escuchando, recibiendo, sí, todo lado va a recibir la salvación. Ese trabajo, Dios quiere trabajar conmigo. Dios me va a trabajar. Dios me va a usar con ese corazón. Entonces, sí o sí va a haber en nuestra vida la obra de Dios. Esta mañana hasta aquí nosotros compartimos. Orando, terminamos, hermanos. Sí. Perdón, hoy es Semana Santa Semana, perdón, ¿no? Semana Santa, perdón, Semana Santa. Perdón, Santa Cena, sí. Disculpe, sí. Sí. Santa Cena, ¿cierto? Por eso nuestra iglesia siempre, primer domingo del mes, recordamos, ¿no?, ese recuerdo de nuestro Señor Jesucristo. Santa Cena, ¿cierto? Santa Cena. Por eso, sí, pero antes de realizar, ¿no?, esa ceremonia Santa Cena, esta mañana tenemos también, por la gracia de Dios, ceremonia de
ceremonia de ordenación evangelista, nombramiento del evangelista. Y tenemos, por eso, antes de realizar Santa Cena, por eso los ministros, los pastores evangelistas, los diáconos, los guías de zonas pueden adelantar que preparando ese servicio Santa Cena. Entonces, primeramente vamos a realizar, ¿no?, ceremonia de ordenación evangelista. Hermanos, como tan precioso, ¿no?, el mensaje, ese corazón que Dios muestra a los siervos y transmita a cada uno de nosotros para recibir, ¿no? Como pastor, como siervo le dijo, tenemos hoy una ceremonia de ordenación a evangelista, ¿no? Vamos a invitar al seminarista Jorge Salvatierra Vaca. Sí. Nombramiento de evangelista Jorge Salvatierra Vaca. Es pues la fe, la certeza. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Hermano Jorge Salvatierra Vaca ha sido establecido y nombrado como evangelista de acuerdo a la voluntad del Señor, teniendo el fin de cubrir todo el mundo con el evangelio. Nosotros deseamos que el Señor levante el talento a su amado siervo para que ella pueda llevar el trabajo del evangelio que el Señor Jesucristo le ha encargado. Nombrado por la misión Buenas Nuevas Bolivia, 1 de marzo de 2026. Podemos invitar también a la misionera seminarista Mary Isabel para que se tenga una foto. Los aplausos. Muchos aplausos. Ahora sí. Para la Santa Cena podemos invitar al hermano, al diácono Gregorio Cari. Vamos a orar, hermanos, por el pan. Dios Padre, Señor, le damos gracias por este tiempo, Señor, que usted nos permite también, Señor, escuchar su palabra este día, Señor, que refresca nuestras almas, Señor, a través de su palabra. Nosotros también recibimos como el maná, Señor, para nosotros. Dios Padre, así ese tiempo también como primer domingo, Señor, nosotros recordamos, Señor, su sacrificio que hizo por nosotros. El pan simboliza su cuerpo, Señor, que ha sido también sacrificado, Señor, por todos nuestros pecados. Dios Padre, agradecido, Señor, por este tiempo, Señor, que usted nos permite también, Señor, recibir su palabra, su corazón a través de sus siervos, Señor. Dios Padre, así también usted dirigirá siempre en nuestras vidas, Señor, en este tiempo. Gracias, Señor, por este pan, Señor, que compartimos también con los hermanos. Todo esto, Señor, así le agradecemos y oramos así en el nombre del Señor Jesucristo, su Hijo. Amén.
quiero esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecado. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Quienes nos recibieron, puede levantar la mano y como Dios permite, ¿no? Recordar siempre, primer domingo del mes, cómo Jesucristo no dio su cuerpo para que todos nosotros, su sangre, para que todos nosotros seamos libres, ¿no? De ese pecado, ¿no? Vino, vamos a invitar al diácono Jacinto Yucra. Oremos, hermanos. Padre Dios, te damos gracias en esta mañana, Padre. Recibiendo tu palabra, le agradecemos, Padre. A través de tu siervo nos compartiste la palabra de Dios, Señor. Y estamos muy agradecidos, Padre. Hoy también, Señor, hacemos memoria la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Que un día, hace 2000 años, Señor, Él vino solamente para hacer sacrificio por nuestros pecados, Padre. El vino que simboliza, Señor, su sangre, Padre, fue derramado en la cruz, Señor. Y así también, a través de su sangre, nos limpiaste todos los pecados, Padre. Muchas gracias, Padre, por darnos la salud, la salvación eterna y para siempre, Señor. Y así le agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llevo el Cordero de Dios, mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me